Claro que sí, muchas gracias, Gustavo. Gracias a todos los que ya se encuentran ya en la sala. Para mí es un gusto estar con ustedes esta mañana. Y bueno, pues sí me gustaría como ver algunas caritas. No sé si alguien pudiera, no sé si está permitido que puedan encender sus cámaras. Sí, claro, maestra, sin problemas. Sí, porque a veces sentimos que estamos hablando como al aire, ¿no? Me gusta mucho tener interacción con ustedes. Soy profesora, como ya lo escucharon, y siempre como que cuando damos clases o damos alguna plática, nos gusta que podamos interactuar un poquito. Quienes gusten pueden encender su cámara y bueno, pues vamos a comenzar. Pues ya escucharon un poquito de mi currículum. Tengo ya pues algo de tiempo trabajando en pacientes con cirugía bariátrica y es una parte de la clínica que me encanta trabajar. Cuando en algunas ocasiones me mandan algún paciente por otro tipo de enfermedad o no sé, por ejemplo, algún deportista, yo siempre pues digo que no soy la persona indicada porque no trabajo en ello. Sin embargo, todo lo que es bariatría, justamente por mi área de experiencia y de expertise, es lo que más veo al día a día. Pensaríamos ahorita que por temporada de Navidad y ya casi por las fiestas, no tenemos muchos pacientes, pero creo que es importante que sepan que no sé si después de la pandemia muchos han tomado conciencia de justamente de su peso, de su exceso de grasa y ahora tenemos pues más pacientes que nunca y justamente que están ya en vías de ser operados. Entonces, esta presentación la dividiremos en dos. La primera parte vamos a ver lo que es el seguimiento, hablando de qué tipo de dieta se recomienda en el paciente posterior a la cirugía y algunas otras recomendaciones. Y posteriormente también hablaremos del monitoreo en la cuestión de todo lo que tenemos que evaluar en nuestro paciente después de la cirugía. Entonces, como una pequeña introducción, creo que obviamente este simposio, como va enfocado a lo que es bariatría, han escuchado pues ya muchas estadísticas con respecto a que sabemos ya los lugares que ocupamos a nivel mundial de obesidad, pero más que esto, creo que lo que tenemos que ahora visualizar es que hay nuevas técnicas y que el desarrollo de la cirugía bariátrica ha sido de manera constante. Ahora ya aplicamos nuevas técnicas aquí, bueno, yo estoy en la ciudad de Puebla, ya como escucharon, tengo también experiencia con varios grupos y si bien mi tesis de maestría, que fue ya hace 10 años de balón intragástrico, pues eran diferentes a los que ahora, por ejemplo, se colocan. Las nuevas técnicas hablan de otro tipo de balones en donde únicamente se mastican, o sea, se comen y de manera, pues vamos a decir, sin necesidad de endoscopía o algún otro tipo de tratamiento, el paciente ya cuenta con su balón. Tenemos también otras técnicas como es el Variclip, que es un tipo manga gástrica, pero con la diferencia que esta es reversible y como su nombre lo dice, es como un tipo clip que se coloca en la misma posición, como si fuera la misma manga gástrica, nada más que aquí queda como si fuera un engrapado no constante o permanente, sino solamente por algún cierto tiempo. Entonces, cada vez están saliendo más técnicas. Hay algunas que en Estados Unidos se aplican, que en nuestro país todavía no están aprobadas. Y pues yo les recomendaría que para estar como muy a la vanguardia en estos temas de la cirugía bariátrica, siempre se guíen por las guías y estén presentes y actualizados con respecto a lo que dicen las guías mundiales, sobre todo en el manejo de nutrición. Hay guías y estas, por ejemplo, ahorita yo hice mucha referencia en esta plática de las más recientes, es la guía de Argentina, que es en nuestro idioma, obviamente, pero obviamente hay guías a nivel mundial. En nuestro país lo que tenemos pues como más reciente y actualizado es la norma 008, que la última edición fue 2017 y en donde también incluye ya un tratamiento multidisciplinario e interdisciplinario para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. Y ya hacen mención, por supuesto, de la cirugía bariátrica como una de las técnicas para poder tratar a este tipo de pacientes. Hacía muy a grandes rasgos, esto lo tuvieron que haber visto en otra plática, pero recuerden que esta norma lo que nos indica sería previamente cuáles son las características con las cuales debe contar el paciente para poder ingresar a cirugía. Y lamentablemente, digo lamentablemente, porque seguimos trabajando con el IMC como si fuera la única manera de medir al paciente. Sin embargo, creo que recuerden que cada persona es muy compleja, cada individuo somos muy complejos y tenemos no nada más que evaluar la parte corporal.
sino también evaluar, como lo vamos a ver en la parte del monitoreo, todo lo que es la cuestión psicoemocional. Y es por eso que trabajamos siempre como equipo multidisciplinario. ¿Cómo trabajamos nosotros y cómo les recomendaría que ustedes trabajaran? Y en la cual voy a basar mi presentación con respecto únicamente a seguimiento y monitoreo. Que nunca olviden que existe ahora lo de que es el proceso de atención nutricia o en inglés Nutrition Care Process. Este tipo de herramienta, vamos a decir así que es una herramienta, nos ayuda muchísimo a llevar los 4 pasos principales que serían evaluar a nuestro paciente, es decir, valorarlo nutricionalmente para poder dar un diagnóstico, una adecuada intervención y por supuesto dar el mejor monitoreo. Como ustedes lo pueden ver en la imagen, es un círculo, ¿no? Es un ciclo que se repite y que si nosotros en algún momento hicimos una mala evaluación, no es tarde para poder nuevamente revalorar al paciente y ver en qué fallamos y ver si nuestro diagnóstico fue el oportuno o no y volver nuevamente a hacer un diagnóstico oportuno. Si yo no evalúo bien, si no diagnostico bien, pues entonces estamos hablando que la intervención no va a ser la mejor y el monitoreo, pues no voy a saber ni qué hacer. ¿Cómo me doy cuenta que pude haber tenido un error en los primeros pasos, en la evaluación y el diagnóstico? Si el paciente no presenta el resultado que yo espero, que es en lo cual nos vamos a enfocar en esta sesión. Entonces, el seguimiento del monitoreo podríamos decir que es la última parte del proceso de atención nutricia. Si ustedes conocen un poquito del proceso de atención nutricia, Nutrition Care Process, recuerden que aquí en México tenemos este Nutrition Care Process con la traducción a través del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Aprovecho pues para invitaros a asociarse al colegio. Es la única instancia que tiene la traducción del proceso de atención nutricia y que nos va a ir actualizando cuáles son los listados de evaluación que están como aprobados a nivel pues desde la academia en Estados Unidos, también la Academia de Canadá y que ahorita lo estamos implementando pues en muchos otros países del mundo. Entonces, esta parte de seguimiento y monitoreo que decía que es la última parte de este proceso, tiene que ver muchísimo cómo hago la evaluación y cómo hacemos los diagnósticos. Para poder hacer estos diagnósticos, también recuerden que tenemos que diferenciar un diagnóstico médico de un diagnóstico nutricio. ¿Qué diferencia hay con este proceso de atención nutricia y por qué les hago hincapié como preámbulo a esta plática? Porque no es lo mismo hacer un diagnóstico médico que hacer un diagnóstico nutricio. Nosotros tenemos que saber muy bien como nutriólogos cuál es nuestra función dentro del equipo multidisciplinario para el manejo de este tipo de pacientes o de cualquier otro. Nosotros podemos sí basarnos y tenemos que conocer un poquito a fondo la enfermedad o el diagnóstico médico que el paciente nos haga referencia o que el médico nos diga. Sin embargo, tenemos que saber el por qué, desde nuestro punto de vista y desde nuestra expertise, el paciente ha tenido ese diagnóstico médico. Un ejemplo que ponemos muy común cuando damos las pláticas de proceso de atención nutricia es el famoso ejemplo que el paciente puede estar referido al nutriólogo por un diagnóstico médico de diabetes. ¿Cuál sería el diagnóstico nutricio? Puede ser, por ejemplo, un alto consumo de carbohidrato. Es decir, ¿qué deriva que este paciente tenga esta enfermedad o este diagnóstico médico? Lo mismo vamos a hacer con pacientes que son candidatos a cirugía bariátrica. Más adelante vamos a mencionar cuáles son unos de los diagnósticos más frecuentes que podemos hacer nutricios en este tipo de personas que acuden a nosotros. ¿Cuál es el objetivo del seguimiento nutricio en este tipo de pacientes que ya fueron operados o que son candidatos a cirugía bariátrica? Bueno, primero que nada, tenemos que proveer una adecuada ingesta de nutrimentos, especialmente proteínas. Recuerden que la proteína es lo que nos va a ayudar a que el paciente no pierda tanta masa muscular. Ellos se preocupan muchísimo cuando saben que van a ser operados. Imagínense, estamos hablando de pacientes que tienen un IMC de 40, 50, hemos tenido pacientes con IMC de 60, que a veces no lo puedes creer que estés viendo este tipo de pacientes, ¿no? Para esto también recomendarles que si ustedes van a dar seguimiento o monitoreo o van a tratar este tipo de pacientes, tienen que ver si cuentan con el equipo necesario para poder evaluarlos. ¿A qué me refiero con esto? Que tengan siempre algún equipo de bioimpedancia
o que les pueda ayudar a medir al paciente, no a través de plicometría, porque es imposible sacar pliegues en ese tipo de pacientes, sino que cuente con un equipo de bioimpedancia, es súper importante para que lo puedan evaluar y que siempre vean que ese equipo va a pesar más de 120. Todos los equipos de manera convencional te van a abarcar hasta un peso de 120 más o menos. Entonces, este tipo de pacientes pues obviamente van a rebasar estos kilos y tú tienes que tener el equipo suficiente y necesario para poder evaluarlos. Así también la cinta métrica, ¿no? Yo tuve apenas, no tiene mucho, un paciente con una amputación en la pierna, entonces a veces no puedes tampoco ocupar este equipo de bioimpedancia para poder evaluar, pero sí puedes tomar medidas y a través de las medidas puedes conocer cuál es el seguimiento y qué resultados ha tenido el paciente, no simplemente con su cintura, con su medida de cuello, que ahorita vamos a revisar. Tenemos también que a través de este tratamiento o seguimiento que vamos a dar, procurar una adecuada hidratación. Recién los pacientes egresan del hospital, se van a dar cuenta que tienen una deshidratación muy, muy importante. Entonces tenemos que inmediatamente después que el paciente salga del hospital, hidratarlos, por lo menos una semana. También tenemos que minimizar la pérdida de masa muscular, por eso es muy importante, como dice el primer punto, de tener especial cuidado con la ingesta de proteína y también tenemos que optimizar la pérdida de peso a corto y a largo plazo y por supuesto, y lo más importante, es modificar los hábitos de alimentación en mi paciente en un cierto tiempo. Estamos hablando ahora de seguimiento nutricio, pero yo les recomendaría que cuando sean o vayan a ver algún paciente que sea candidato a cirugía bariátrica, sí por lo menos tienen que tratarlo 2 a 3 meses antes para ver qué tanto modificó sus hábitos antes de llegar a la cirugía y no con el objetivo de que baje de peso previamente, porque te van a decir, pues por eso me estoy operando, ¿no? Sino lo importante es que tú veas qué tanta modificación de hábitos pudo tener el paciente y ver si realmente va a tener un éxito posterior a la cirugía, porque recuerden que la cirugía no lo hace todo. Yo siempre les digo a mis pacientes, ustedes van a hacer el 80% del resultado, ¿no? Es decir, el 80% depende de ustedes y el otro 20% depende de la cirugía. O sea, vean y que le den el mayor peso a lo que ellos puedan hacer al momento de que decidan operarse, que no todo va a ser la cirugía y que no va a ser magia, ¿no? Finalmente tienen que modificar sus hábitos de alimentación y nosotros tenemos que ayudarlos a ellos. Ahora sí, vamos a ver qué características tiene la dieta como seguimiento posterior a la cirugía. Los primeros 6 meses sí vamos a hacer un cálculo de aproximadamente de 500 a 800 kilocalorías. Ellos, generalmente los pacientes, 2 meses antes de que tú, o que los vayan a intervenir o que tú los veas, van a traer unas ingestas energéticas muy altas, ¿no? Estamos hablando que, pues, algunos ingieren de 2000, 2800, 3000, 3500 calorías. Por tanto, repito, es clave que ustedes indiquen las dietas con bajas calorías previamente. ¿Por qué? Porque el paciente a veces dice, quiero seguir comiendo igual, al final me van a operar en 2 meses, pero tampoco pueden hacer el cambio tan drástico de energía. Entonces tienen que ir haciendo esos 2 meses previos a la cirugía una disminución de calorías para que ellos se vayan acostumbrando a las porciones que van a consumir posteriormente a la cirugía. Sea cual sea que vayan a aplicar, va a haber una restricción importante, ya sea de estómago a través de una manga gástrica o puede ser a través de un bypass, que obviamente aquí el punch o la capacidad gástrica estamos hablando de 30 mililitros, o sea, muy poquitito le va a caber en el estómago. Entonces, tienes que previamente irlos acostumbrando a esta disminución de calorías y que ellos van a vivir posterior a la cirugía. Dijimos aproximadamente unos 6 meses de 500 a 800 kilocalorías. ¿Qué nos dicen las guías clínicas de la Sociedad de Cirugía Metabólica y Bariátrica? Pues que obviamente tenemos que suplementar la proteína. ¿Cuánto recomendamos de proteína? Yo lo que siempre cuido, y tienen que por favor tener mucha atención y hacer el cálculo, que por lo menos estén otorgando, aunque las dietas sean bajas en calorías de 500 a 800 calorías, aportar de 60 a 120 gramos de proteína. Forzosamente tenemos que suplementar. Por supuesto, las dietas, como son tan bajas en calorías y las cantidades son muy poquitas, no te va a dar la cantidad suficiente de proteína. Por tanto, sí tenemos que también 2 meses antes o 3 previos a la cirugía,
que él también ya vaya teniendo la proteína que va a consumir posterior a la cirugía. Marcas muchísimas y más ahora en el mercado existen marcas mexicanas que son las que yo la verdad recomiendo. Estoy trabajando con, no sé si han escuchado Plan Life, es una marca que está en Nuevo León y hay otra marca que está en Guadalajara que se llama Bariatric Support. Yo estoy trabajando con estas dos marcas y la verdad me han ayudado muchísimo a sacar adelante a mis pacientes. Dependen gustos, ¿no? O sea, hay proteína, ahorita hay las marcas que les comento, sobre todo Bariatric Support, está manejando una proteína que es lechosa, así les digo yo a mis pacientes, es como lechosa, como la típica y tradicional proteína que diluyes en leche o aunque sea en agua queda como muy espesa, y están sacando una nueva proteína que es como muy fresca, que sale tipo limonada o naranjada, entonces depende pues de los gustos del paciente, tú le puedes recomendar qué suplementación o a través de qué suplemento puede consumir la proteína. Lo que sí es que les tiene que dar de 60 a 120 gramos totales en el día. La FAO-OMS recomienda como mínimo de carbohidratos 50 gramos. Recuerden que necesitamos un mínimo de carbohidratos para poder mantener la actividad normal del cerebro. Entonces, por favor, aquí también, por mucho que no quieran incluir carbohidrato, sí tenemos que contabilizar 50 gramos por lo mínimo. Y ya cuando manejamos dietas de 1000 calorías, que estamos en una dieta, vamos a decir, entre comillas, normal, aunque con poca cantidad de comida, sí estoy ajustando a 100 gramos de carbohidrato al día. Y por supuesto, la hidratación recomendada es de 100 a 200 mililitros, o sea, de 1 a 2 litros. Esta hidratación incluye la cantidad de cualquier líquido que ustedes incluyan porque no les cabe, incluyendo, por ejemplo, la leche, incluyendo el agua con la cual van a preparar la proteína o incluyendo la hidratación a través de suero. Entonces, se contabiliza todo para juntar de 1000 a 2000 mililitros al día. Entonces, estas son como las características generales de la dieta. Importante, recuerden, de 60 a 120 gramos de proteína y de mínima de 50 gramos de carbohidrato y que sí cumplan con la hidratación suficiente para que el paciente se encuentre en las mejores condiciones. Ahora, una vez que el paciente egresa del hospital, la primera semana, dependiendo el tipo de cirugía que haya tenido, pero en la mayoría se maneja muy parecido, vamos a trabajar una semana a base de dieta de líquidos claros. ¿Qué podemos incluir ahí? Por supuesto, agua, simple o saborizada. Obviamente saborizada sin contemplar horchata o alguna bebida que sea muy azucarada, ¿no? A veces me piden mucho si pueden consumir néctar, algún tipo de néctar, pero es muy dulce, entonces no se los permito. Sobre todo si hay bypass gástrico, recuerden que puede haber síndrome de dumping. Esto que es, acuérdense que es un síndrome de mala absorción, y esto se da porque el aparato digestivo se acorta tanto que pues obviamente ocasiona diarreas de manera constante. Entonces, si ustedes dan carbohidrato, va a acentuar este síndrome de dumping. Así que el tipo de sabor que le pueden agregar a las bebidas debe de ser no alta en azúcar y sí pueden incluir, por ejemplo, un jugo de fruta, pero pueden rebajarlo con agua. Por ejemplo, un jugo de manzana o de uva blanca. También pueden ustedes proponer algunas otras bebidas con sabor frutal, tipo, por ejemplo, té o infusiones. Solo hay que cuidar mucho la temperatura. No se permite que ellos consuman alimentos o más bien bebidas tan calientes, porque acuérdense que acaban de modificar su aparato digestivo. Si es con una manga, pues obviamente el estómago queda más chiquitito, hay un cambio, por supuesto, en la secreción de jugos gástricos y demás, y si le cambio la temperatura, ya sea muy fría o muy caliente, les puede ocasionar sobre todo algún tipo de malestar o dolor. Entonces, todas las bebidas que ustedes indiquen, aunque sea algo que se prepare en caliente como una infusión, hay que pedirle que espere a que quede al tiempo para que pueda tomarlo y también le podemos indicar algún otro tipo de suero, eso es súper importante. Yo recomiendo, sin que me paguen nada, la marca Suerox, porque Suerox no tiene azúcar. Para mí es de los mejores hidratantes. Suerox es la marca que yo trabajo y este suero no tiene azúcar o que ustedes busquen alguna que les convenza que no tenga azúcar, porque antes se recomendaba el Gatorade, por ejemplo, pero habrá que ver qué cantidad de azúcar contiene y si conviene o no mandársela al paciente. Podemos incluir caldos
sin grasa, estos deben de ser colados, y puede ser, por ejemplo, que ellos, el resto de la familia, consuma el caldo con todo y pollo y demás, y esta semana él nada más consume el caldo, sin verduras, sin pollo, únicamente el puro caldo. Y tener la opción de indicarles algunas paletas heladas. Estas paletas heladas tienen que ser de agua. Hay algunas que las pueden hacer ellos en casa. Yo les digo, puedes hacerte tu agua de Jamaica, tu agua de limón y las pones a congelar. Ahí está tu paletita helada. ¿Por qué te sirve muchísimo tenerlas a la mano? Porque es muy común que el paciente posterior a la cirugía curse con náuseas y pueda llegar a tener vómito. Entonces, acuérdense que lo que es muy frío te quita esa sensación de náuseas. Entonces, les recomiendo que las mismas aguas que ellos hagan de fruta para casa, se hacen un agua de mango, la congelen y la hagan paleta para que la tengan ahí a la mano o en cubitos de hielo para que lo puedan consumir cuando tengan este malestar, ¿no? Nada más aguas que no tenga o que no vayan a tragarse las semillas. Por ejemplo, si hacen un agua de sandía o a un agua de melón, que le quiten la semilla, que le quiten la semilla para poder hacerla en paleta de agua o que ellos no vayan a tragar estas semillas, porque obviamente como el estómago está muy chiquitito, le puede causar ahí algún malestar también por alguna obstrucción. Después, esa sería la primera semana, dieta de líquidos claros. La segunda semana indicamos una dieta líquida completa. La diferencia es, vamos a llevar como las mismas recomendaciones de la primera semana, solo que aquí vamos a incluir ya leche. Sería la segunda semana, es todo lo anterior más, vamos a agregar leche o yogurt. Aquí hay que preguntar mucho en el paciente si son intolerantes a la lactosa o no para ver cuál sería la mejor leche recomendada para ellos, ¿no? Si es únicamente descremada o también deslactosada, y también pueden incluir ya yogurt. Eso sería como lo extra que vamos a agregar en la segunda fase. Lo podemos dividir en 4 fases. En la primera les comentaba que es dieta de líquidos claros, la segunda dieta líquida completa. Eso puede ser también una semana, llevaríamos 2 semanas. La tercera semana podemos ya indicar una dieta tipo puré o papilla. Es decir, aquí ya las características van a cambiar, ya podemos incluir ya como tal la verdura o la fruta, no en jugo, no como bebida, sino ya como alimento, pero molido. Recuerden que pues para poder molerse deben estar bien cocidos y pasados por un colador, porque si nosotros indicamos mucha cantidad de fibra, damos gran cantidad de residuo y esto les puede causar pesadez. Ojo, también muy importante, la primera y segunda semana, como son dieta líquida, es muy probable que les diga el paciente que tiene mucho estreñimiento. ¿Qué es lo que recomendamos? Una cucharadita de leche de magnesia les va a ayudar a evacuar y que ellos mejoren su digestión esas primeras 2 semanas. Además, les digo, pues obviamente no vas a formar tanta popó o tanta materia fecal porque pues no tienes alimento como tal, estás tomando puro líquido. Sin embargo, sí tienen que estar ustedes al pendiente de cómo es su evacuación y si están realmente yendo al baño de manera regular. En caso del puré o papilla, aquí como ya obviamente el alimento está más formado, pues no van a tener ya tanto problema de estreñimiento como lo tuvimos las primeras 2 semanas. Las papillas las podemos hacer, más bien, aquí tenemos opciones, puré o papilla. ¿A qué le llamamos puré? Cuando es solo un alimento molido, por ejemplo, manzana hervida y molida, como tipo Gerber. Ellos me dicen, oye, ¿puedo comprar Gerber? Yo les recomendaría que mejor lo hicieran en casa, no hay nada como hacerlo en casa. Y papilla es cuando ya mezclamos 2 o más alimentos. Podemos poner para cubrir la proteína, que aquí es lo que habla de, de 15 a 25 gramos de proteína proveniente de la carne. Puede ser pollo, puede ser ternera o carne molida. Fíjense que también les voy a comentar algo que nos pasa muy constantemente. El paciente nos hace referencia que cuando empezamos con esta fase y queremos poner carne de res, les causa náuseas y les cae muy pesado. Entonces lo que recomendamos es pescado, y ese no lo tienen que hacer en papilla porque recuerden que el pescado no se presta para hacer papilla. El pescado lo ponen, el pequeño pedacito que van a comer, que son una porción como 40 gramos, lo pueden poner a asar y es muy suavecito. Y en caso del pollo, pues sí ponerlo a hervir como pechuga completa y deshebrar. No tanto todavía en cuestión de comer la pechuga asada, sino ponerle a hervir
para prepararla en alguna papilla, que podamos mezclar como en los bebés con alguna zanahoria, con calabacita, con algo de chayote o algo de, por ejemplo, chícharos, ¿no? Entonces se recomienda que las papillas la consuman 2 veces al día. Puede ser desayuno y puede ser comida. En el desayuno quizá alguna de fruta, en la comida alguna ya que contenga la proteína y en la noche puede ser que consuman la proteína como suplemento o si ellos prefieren pueden dejar algo de la comida para la cena. A estas alturas, acuérdense que estábamos en la tercera semana, es muy probable que el paciente todavía no sienta hambre. Recuerden que las cirugías bariátricas lo que van a hacer no nada más es restringir la capacidad gástrica, sino van a disminuir la producción o secreción de la grelina. Va a haber cambios también en la secreción de la leptina. O sea, todas estas hormonas son las que también van a cambiar la saciedad y el apetito de la persona, del paciente. Entonces, ellos te van a hacer referencia que todavía no les da hambre. Sin embargo, pues tienen que comer, aunque sea poquito, y es lo que les va a caber para poder pues seguir nutriendo su cuerpo, ¿no? Que es la parte importante. Además, podemos incluir entre comidas algún lácteo que ya habíamos platicado que se agregaron desde la segunda fase, como es alguna leche o algún yogur. Y en esta fase, que es la tercera, podemos durar más o menos 2 semanas. Entonces, si ocupamos la primera semana de dieta líquidos claros, perdón, completa, luego dieta líquidos claros, completa, y luego puré o papilla, estamos hablando que terminamos el mes con esta fase. Al mes, quizá ya podemos incluir la dieta blanda. Aquí ya vamos con picado fino. Puede ser que les quepa un poquito más, ajá, y checar muy bien que la consistencia sea blanda, que siga siendo blanda. Sí pueden hacer un tipo como cocción, aunque no completa, para que favorezca la consistencia de los alimentos y que ellos sigan reforzando la masticación. Estos puntos, como lo que es la masticación, la hidratación, la tenemos que platicar con él previamente, los 2 meses anteriores a la cirugía, que ellos aprendan a masticar, tener tiempo para comer, para sentarse, no tener distractores, no comer con teléfono a la mano, no comer con la televisión. Espero que ustedes como nutriólogos también lo hagan, o sea, no debemos de comer con ningún distractor. ¿Por qué? Porque no nos concentra en la parte importante que es la alimentación, ¿no? Asimismo, también podemos ya incorporar nuevas verduras, nuevas frutas y nuevos carbohidratos complejos en la dieta blanda. ¿Qué tipo de carbohidratos incluyo y qué no recomendaría? ¿Cuáles incluir y cuáles no incluir? No recomendaría incluir cereales pesados como el arroz, porque las porciones recuerden que son muy chiquititas. Entonces, arroz no, sopa de pasta no. ¿Cuál les recomendaría? Empezar a incluir algo de tortilla de maíz, que además tiene fibra, tiene calcio, o sea, como carbohidratos más complejos y que tengan más nutrimentos. Ya hablando un poquito ya del monitoreo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar o monitorear diferentes ámbitos. Y lo que sí es importante es que nosotros vayamos tomando las medidas mismas que tomamos previamente a la cirugía para identificar resultados, ¿no? Tenemos que identificar cuáles son los resultados, evaluar los resultados de la intervención y, por supuesto, cómo ha funcionado la intervención que yo hice. Y si obviamente recuerden, si mi diagnóstico fue bueno, entonces seguramente si mi diagnóstico fue bueno, mi intervención fue buena y los resultados van a ser buenos. En alguna ocasión una nutrióloga me decía, ¿cómo le haces para que el paciente regrese? Porque conmigo no regresan. Y le digo, bueno, no es que una nutrióloga sea mejor que la otra. Creo que el punto está en que tú hagas buenos diagnósticos. Si haces un buen diagnóstico y una buena intervención, el paciente regresa porque está viendo el resultado que tú determinaste con él que vas a ver. A lo mejor tu resultado esperado es que él haya disminuido la ingesta de grasas, ¿no? Y lo lograste, entonces él se da cuenta que lo ha logrado y regresa. Y que obviamente ese efecto del disminuir el consumo de grasas, por un decir, repercute en su peso es otra cosa, pero lo que ellos quieren ver es que realmente estén modificando sus hábitos. Esto es uno de los ejemplos de diagnóstico nutricio que es muy común en este tipo de pacientes.
Por ejemplo, como les decía, ellos pueden tener un consumo excesivo de grasa y este consumo excesivo de grasa está relacionado, por ejemplo, con hábitos que no son saludables, que consumen mucho comida rápida. Este es un diagnóstico previo a la cirugía. Y entonces cuando tú haces este diagnóstico y se lo comentas, pues que obviamente tiene un consumo excesivo de grasa y él lo sabe, tiene que estar consciente que lo tiene que modificar sí o sí y que la propia cirugía lo va a hacer cambiar este tipo de hábitos que tiene, porque si él consume más grasa de la que en su momento necesita y más teniendo la cirugía, pues se va a sentir mal, va a tener consecuencias negativas y no nada más en cuestión a largo plazo, sino a corto plazo. Ajá. Entonces tienes que hacer mucha conciencia y explicarle cuáles son tus diagnósticos y que sepa con qué vas a trabajar con él a lo largo después de la cirugía y que va a tener que cambiar. Este es este. Recuerden que los diagnósticos del proceso de atención nutricia debe llevar el problema, la etiología y los signos y síntomas que respaldan este diagnóstico dado. Este es uno de los diagnósticos más comunes y este es otro. Ellos no tienen una selección correcta de alimentos definitivamente. Entonces, este es un diagnóstico que también se repite mucho en este tipo de pacientes y es inadecuada selección de alimentos. Puede estar relacionado con una información limitada. Por ejemplo, aquí puede ser en general, ¿no? Lo que me proporciona cada alimento. Aunque les voy a decir algo, los pacientes que llegan para cirugía bariátrica, ¿cuántas consultas o cuántos nutriólogos les gusta que hayan visitado? 10. A veces te dicen, tú eres la octava nutrióloga que veo, ¿no? Entonces llegan con mucha confusión porque también han visto a tantos especialistas que ellos hasta a veces en cuestión de nutrición saben mucho más que tú, no les digo ustedes saben más que nosotros porque han recibido mucha información, pero habrá que ver esa información que ellos ya recibieron, cuál es adecuada, cuál es inadecuada, cuáles le han generado algún también problema de confusión, cuáles le han estresado por cómo los demás se han dirigido a él. Y perdón que me meta a otro tema, pero creo que también tiene que ver mucho y explicarles que si ustedes van a trabajar con este tipo de pacientes, tienen que tener el feeling para tratarlos. Y recuerden nunca decir, tienes que decir, no tienes que decir eres diabético, sino tienes un problema de diabetes. Cuando tú dices eres, estás etiquetando al paciente, ¿no? No es lo mismo decir eres obeso a tienes obesidad. Son cosas distintas. Entonces yo sí les pido que el trabajar con este tipo de pacientes, si ustedes lo van a hacer, tienen que tener las palabras correctas para dirigirse a ellos. Y creo que es parte del éxito del nutriólogo cuando regresa contigo. El mismo médico te va a decir, sabes que el paciente se sintió ofendido porque tú le hablaste mal, o sea, porque se van a quejar con el doctor, ¿eh? O sea, el doctor en el equipo multidisciplinario, pues sí, lamentablemente, no sé si decir lamentablemente, no, tiene más peso que nosotros, o sea, tiene más credibilidad y no porque a nosotros no nos crean, pero sí nos consideran como parte importante del equipo de salud, pero créanme que el médico siempre es el referente para todos los pacientes. Entonces, al médico le van a decir todo. Es que la nutrióloga, pues no sé, digo, o sea, me trató mal, la nutrióloga me hizo sentir así, entonces de ahí aprendemos también. Yo no digo que seamos perfectos y menos como seres humanos, somos imperfectos, pero siempre buscar la manera en cómo, ¿no? Y es bonito cuando el doctor te dice es que el paciente está muy a gusto contigo, se siente muy acobijado, se siente que lo atiende, se siente escuchado. A veces muchos pacientes de esos que revisamos que van para cirugía, imagínense, recuerden que la obesidad como problema no únicamente deriva de una mala alimentación, o sea, la obesidad es un sinfín de situaciones que han provocado que el paciente tenga un desorden en su alimentación. Cuestiones psicológicas, emocionales, endocrinas, microbiota, medicamentos, falta de ejercicio. O sea, si nosotros contamos todo lo que incluye que un paciente tenga obesidad, tal vez no me den las manos, o sea, fácil encontraríamos unas 20 causas, ¿no? 20, 30 causas, no lo sé. Entonces, vean cómo nosotros tenemos que tratar a estos pacientes de manera que, sabemos que han pasado por muchos especialistas, que han recibido muchos diagnósticos y que si han decidido llegar a la cirugía es porque ya están cansados de su problema del peso,
¿no? Entonces, en nuestras manos está que estos diagnósticos nutricios que hagamos sean los mejores. Ahora, ¿qué vamos a monitorear? Recuerden que el seguimiento fue las dietas que nosotros fuimos implementando. ¿Qué vamos a monitorear? Pues esto lo sabemos hacer muy bien. Recuerden el famoso ABCD, ¿no? Pero no nada más nos quedemos con el ABCD, sino, y yo les voy a siempre a decir, si en algún momento nos volvemos a ver en alguna otra plática, van a ver que soy una nutrióloga que para mí es muy importante evaluar al paciente como un ser humano complejo, que no nada más hay que evaluar peso, talla, sino hay que evaluar su parte emocional. No somos psicólogos, pero sí el proceso de atención nutricia nos ayuda muchísimo a evaluar su estilo de vida y cómo se encuentra emocionalmente. Y para eso tenemos también en el equipo pues a nuestra psicóloga que nos puede ayudar muchísimo a sacar adelante a este paciente. Entonces, nosotros podemos evaluar o monitorear 4 aspectos principales. Por ejemplo, cómo son sus ingestiones de alimentos después de la cirugía, si los suplementos que está consumiendo son los adecuados, hablando de vitaminas, minerales, que ahorita vamos a revisar, qué resultados tienen medidas antropométricas, que generalmente por eso van, ¿eh? Yo quiero ver cuánto bajé de peso. Y yo, a ver, espérame tantito. Antes de ver el peso, hay que ver también tus medidas, ¿no? Hay que ver qué cambios has hecho. Y recuerden, nunca vean el peso como una meta. La meta es la modificación de hábitos. Si modifica hábitos, el resultado del peso va a ser bueno. ¿Me explico? Pero nunca le pongan una meta de peso. No se centren en un número, céntrense en un cambio de conducta y van a ver que el paciente va a funcionar de manera distinta. También podemos evaluar resultados bioquímicos, por supuesto. Ahorita les voy a poner una tablita que vamos a ir evaluando después de la cirugía, en qué tiempo. ¿Ok? Y también, por supuesto, vamos a evaluar los aspectos clínicos, lo que siempre hemos evaluado. Aquí, por ejemplo, es una tabla en donde nos muestra qué podemos monitorear, qué parámetros, hablando de bioquímica, sobre todo posterior a la cirugía. ¿Y qué les puedo recomendar? Miren, si nosotros llevamos un mes viéndolo, podemos, casi muchos pacientes los que llegan a cirugía, pues ya sé que tenían declarada la diabetes o no, o tenían algún problema de resistencia a la insulina. Entonces, checar la glucosa, creo que ahí es un factor muy importante y más si el paciente tenía el diagnóstico de diabetes. Y aquí no nada más es a un mes, esto lo vamos a monitorear siempre. Nosotros tuvimos una paciente con un descontrol de su diabetes impresionante, o sea, la verdad es que ni siquiera antes de la cirugía la internista se lo pudo como controlar. Pensamos que la cirugía le iba a ayudar muchísimo y siguió así. Entonces, en caso de ella, ella a diario me mandaba sus medidas de glucosa. Y fíjense que haciendo cambios en los horarios y demás, pudimos controlarla. Entonces, cuando hay pacientes que tienen diabetes, sí, la glucosa es muy importante que te la manden casi todos los días. Depende mucho de cada paciente. Podemos evaluar al mes la creatinina, las funciones hepáticas, los electrolitos y qué pasa con las vitaminas. Yo creo, y mi punto de vista muy particular, que yo no puedo suplementar a mi paciente, ni siquiera posterior a la cirugía, si no conozco cómo me llegó, en cuestión sobre todo, y les marqué ahí con una flechita, vitamina D y vitamina B12. Algunos te pueden omitir o no, o si tú no le preguntaste o él no te lo dijo, que a lo mejor tuvo algún problema, no sé, muscular, ¿no? Y entonces le inyectaron Bedoyecta y tenía un depósito muy alto de B12 y tú todavía lo suplementas después de la cirugía porque sabes que es una vitamina que por lo del factor intrínseco la tienes que suplementar. Yo les recomiendo, antes de suplementar, manden a hacer sobre todo estas dos, vitamina D y B12. No podemos suplementar tampoco a ciegas, ni la suplementación es igual para todas las mangas o para todos los bypass. Más bien creo que depende de trabajar con nuestro paciente de manera individual. Y estos dos análisis, la verdad, no son tan caros. Nada más les mando vitamina D y B2. Y vean aquí cómo vamos a dando la secuencia. Entre más meses pasen, por ejemplo, al año, pues sí volvemos a sacar todo para ver cómo estaba con respecto a antes de la cirugía y qué ha pasado con sus niveles, sobre todo también de vitaminas, minerales, electrolitos y demás. Y aquí, por ejemplo, hay una tabla de cuáles son las recomendaciones, sobre todo cuando ya damos el diagnóstico de deficiencia, que sería malo. Es decir, yo no tendría que esperar que el paciente presente algún signo carencial. Por tanto, y repito,
sí creo que es importante antes de la cirugía mandar a hacer análisis. Yo les digo a mis pacientes, te va a salir a lo mejor caro la D, la B12, o si quieren mandar A, si quieren mandar otro mineral, pero uno, no voy a suplementar a ciegas, y dos, también a lo mejor va a invertir en un análisis, pero a lo mejor ya no va a invertir en una suplementación posterior. Entonces, pues a mí la verdad mis pacientes todos, cuando les pongo y les hago ver que es importante hacer ese análisis previos de vitaminas y minerales, la mayoría me dice que sí. Le digo, porque nos podemos ahorrar, y en varios les digo, ¿sabes qué? Para lo que tienes de depósito de vitaminas o de D o de B12, nos podemos esperar a suplementar X tiempo. O en algunos al revés, ¿sabes qué? Desde antes de la cirugía ya tenías una carencia de, entonces tenemos que suplementar para que llegues bien a la cirugía. Entonces todo depende del análisis previo que le hagamos. Aquí viene cuál es la recomendación y cuánto tendríamos que suplementar en caso de que existiera alguna deficiencia de alguna de ellas. Si quieren les puedo dejar esta presentación para que la puedan tener. Y aquí vienen algunos minerales. También es muy importante suplementar, les digo, lo que es como de cajón. Y si no sacamos análisis sí, de cajón, sí les recomendaría B12, vitamina D, calcio, hierro. Es como lo que más suplementamos, por obviamente para evitar pues todas las enfermedades que sabemos que son signos carenciales de estos nutrimentos. Y ya para terminar, creo que voy bien de tiempo para las preguntas. No nada más hablemos de un monitoreo que haga yo de manera personal, como lo platicamos, ¿no? Que no nada más evalúe la parte antropométrica, bioquímica, clínica y dietética, sino que ellos se automonitoreen. ¿Y qué es esto de automonitoreo? Obviamente que ellos de manera personal siempre hagan una autoevaluación. ¿Cómo lo hacemos? Depende mucho del paciente. A mí me ha ayudado en algunos casos que me mandan diario en un audio vía WhatsApp cómo cambiaron algunas de sus conductas. Por ejemplo, sabes que yo siempre era de las personas que no me fijaba lo que comía o la cantidad que me servía porque siempre estaba pegado a una pantalla, a un monitor. O yo cuando comía y como sabía que ya tenía obesidad, me sentía muy mal y a veces pues tenía alguna purga, o sea, obviamente de vez en cuando y demás. Entonces, ellos pueden diario automonitorearse al final del día, que ellos chequen muy general cuáles fueron sus conductas con ciertas situaciones que ellos ya tenían, ¿no? Lugares, emociones, compañías, pantallas, y ellos te pueden mandar un audio, como hacer como un diario de alimentos, que incluye también comportamiento, pero como a muchos no les gusta escribir, yo les digo, mándamelo en audio. Y a lo mejor no diario, pero una vez a la semana, o yo le escribo al paciente, oye, ¿cómo te has sentido esta semana con respecto a las emociones que sentías con la comida previamente? Y entonces ya en la noche te mandan un audio que sintieron, con quién comieron, y es impresionante ver cómo la misma cirugía cambia y modifica el cerebro. No sé si esto lo sepan, pero ya hay estudios comprobados científicamente que el paciente al ser operado, aunque digan, nada más lo operaron de una manga, de un bypass, el cerebro modifica. ¿Por qué? Porque están eligiendo de manera diferente sus alimentos. Y esto te lo pueden decir los neurólogos, ¿no? Los neuropsiquiatras, los que se encargan de estudiar la parte del cerebro, de cómo ha habido modificaciones en el cerebro. Hay gente que te dice, a ti lo que tiene que operar es el cerebro. Pues no te operan el cerebro, pero créanme que las conductas son diferentes al momento de operarte, ¿no? Y por supuesto también evaluar los resultados. Ellos te pueden decir mucho, es que tengo báscula en casa y me peso todos los días. Eso que no lo hagan, por favor. Lo mejor es que esperen a tu consulta, porque tú le puedes explicar perfectamente lo que están perdiendo de peso, si realmente es grasa, es agua, es músculo, qué está pasando. Porque si ellos solo evalúan su peso, pueden llevarse un descolón, como se diría. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento ellos no modifiquen su peso, pero sí estén modificando sus medidas, y al momento de que modifican sus medidas sabemos que están perdiendo, por supuesto, grasa, pero que el peso puede ser que como les faltaba hidratación, estén recuperando peso por agua. Entonces, no, que no, ellos no se pesen. Eso sí, el automonitoreo del peso no se los recomiendo, sí de conducta, no de peso, porque ellos no van a saber de qué deriva ese cambio en el peso. Y recuerden nunca poner como meta la pérdida de peso. Recuerden, las metas son cambios de conducta
que como resultado final van a tener una pérdida de peso, pero que no se centren en eso, por favor, quitemos y dejemos de estigmatizar el peso como algo tan importante en nosotros, como si solamente nosotros tuviéramos un valor por el peso. No, recuerden que somos seres humanos, que tenemos mucho más, somos muy valiosos, como solo para decir el peso cambió o no cambió, ¿ok? Y bueno, recuerden que ahí, esto se los he comentado durante este tiempo, el peso no puede ser una meta, es una consecuencia de un cambio de hábitos y que la obesidad es el resultado de muchos factores ambientales, psicológicos, genéticos, nutricios, metabólicos y por supuesto alimentación. Entonces, hagámoslo juntos. Yo siempre les digo a los pacientes, este resultado que tú vas a tener no solo es tu resultado, es un resultado de ambos, ¿no? Trabajemos juntos, caminemos juntos con los pacientes, que se sientan acobijados, que se sientan acompañados y van a ver que si ustedes no solamente se centran en el peso, sino en la persona, en decir, tenemos que cambiar muchas cosas para que tú estés bien de peso, pero no tanto de peso, sino de salud. Siempre vean que la salud es lo que va a repercutir para bien o para mal con respecto a su peso y el trabajar con ellos de manera conjunta les va a traer muy buenos resultados. Pues con esto termino, muchas gracias, les dejo mi correo electrónico por si en algún momento necesitan alguna otra información. Estoy para servirles y muchas gracias. Perfecto, maestra. Muchísimas gracias por su presentación. Si me permite, vamos a continuar con la ronda de preguntas y respuestas. Preguntan, buenos días, licenciada. Excelente ponencia. ¿Usted recomienda el uso de barritas de proteína tipo Quest en caso de que el paciente le cueste trabajo consumir la proteína en polvo en la etapa de sólidos? Sí, se puede, pero nada más habrá que checar siempre, busquen que sus barritas realmente sean de proteína y no tengan tanto carbohidrato. Recuerden que lo tienen que contabilizar, que el total de dieta les dé los mínimos 50, si no manejan, si pueden manejar los 100 gramos de carbohidrato está bien, y que si esa barrita tiene algo de carbohidrato, porque seguramente si son fuente de proteína, esa proteína te la da a lo mejor alguna oleaginosa, ¿no? Cacahuate, nuez, pistache, y que la mastiquen muy bien, porque habrá que ver en qué fase se la quieres dar. El sólido, aunque sea una barrita, tenemos que ver que sea fácil de masticar y fácil de digerir, justamente porque es posterior a la cirugía. Entonces sí la recomendaría, pero a lo mejor no en la primera etapa, cuando estamos entrando apenas después de blanda a picado o a sólido, ¿no? Sino mucho más adelante. Y darle la opción, miren, la proteína la pueden comprar sin sabor, y es otra opción que yo les doy a mis pacientes. La pueden comprar sin sabor y la pueden agregar a sus preparaciones, a una sopa, la pueden agregar a algún guisado, la licúan y ahí la comen. Entonces ahí es donde la pueden incluir si es que no les gusta combinándola con agua o con leche. Y las mismas pacientes, fíjense, algo que nosotros tenemos como equipo multidisciplinario, tenemos un chat, de hecho se llama Acompañándonos, nuestro chat. Y ahí vamos ingresando a todos los pacientes que van a entrar a cirugía y los que ya están en cirugía. Y nos ayuda mucho para que entre ellos mismos se den consejos de cómo prepararse la proteína. O, por ejemplo, ahorita una que acaban de operar hace 3 días, dice, oigan, a mí me cuesta mucho trabajo hasta los mismos líquidos, ¿no? Me dan náuseas, ¿qué hago? Y aunque uno les recomiende, a veces el mismo paciente que ya lo vivió, pues obviamente le da mejores recomendaciones que a veces uno le puede dar. Y han metido algunas mezclas de proteína bien chistosas. Por ejemplo, una dijo, sabe buenísima la que viene limonada, y si la mezclas con por ejemplo, dijo sueros de coco, y entonces la mezclas con no sé qué, y entonces hacen sus propias mezclas y luego la prueba la otra y dice, no, sí, excelente. Entonces, creo que también a ellos ponerlos en comunicación ayuda muchísimo a darse consejos. Y me ha pasado también mucho cuando el paciente va a cirugía y tiene mucho miedo, yo siempre le digo, antes de meterte o ingresarte al chat, si quieres te pongo en contacto solamente con una persona y que te platique su experiencia y demás. Y nos ha funcionado mucho. Entonces, para ingresar o incluir cualquier otra combinación, hasta entre ellos mismos se pueden dar consejos. No que tú no se la puedas dar, pero a veces entre ellos mismos se ayudan. Perfecto, maestra. Muchas gracias por su respuesta. Le leo la siguiente pregunta. Preguntan, ¿es recomendable decirles a los pacientes qué síntomas pueden tener por alguna de las deficiencias de vitaminas o hasta que los pacientes lo mencionen?
No, sí es muy importante que ustedes se lo digan. Por ejemplo, pérdida de cabello. O sea, es normal que después de la cirugía se les caiga el cabello, pero hasta cierto punto. No esperen a que les diga, oye, ¿qué crees? Mira, y casi que te llevan su cepillo lleno de cabello, ¿no? Sino aquí sí les recomendaría que ustedes les digan, por favor, estate pendiente de tus uñas, qué tan quebradas están, quebradizas están, cómo es tu pérdida de cabello, eh, por ejemplo, véanse a su conjuntiva, ¿no? Si está pálida o no. Entonces, eso nos ayuda a que ellos se automonitoreen. Acuérdense el automonitoreo. Y que no esperen, o sea, vamos, que sí estén al pendiente, tampoco que se espanten, pero nosotros tenemos que checar y ver y evitar la deficiencia, porque cuando ya hay algo notorio, quiere decir que la deficiencia ya está presente. Entonces, tenemos que evitar. Sí, creo que es importante comentarles cuáles serían los signos que pueden tener por deficiencia, sobre todo las principales, de la D, de hierro, de calcio, que muchas pues nada más sabemos por bioquímico, pero algunos sí pues sí tienen signos carenciales. Perfecto, maestro. Muchas gracias por su respuesta. Le vamos a hacer un par de preguntitas más. Preguntan, ¿cuál es la cantidad de grasas que usted recomienda a un paciente con enzimas hepáticas elevadas? Pues mira, la grasa en general, nosotros tenemos primero que calcular proteína, si es para este tipo de pacientes, calcular primero proteína, que nos dé esa cantidad, después que lleguemos al carbohidrato, y yo siempre la diferencia la dejo en lípido, que te va a dar a lo mejor un 20%, ¿no? 25% de la dieta. Entonces, aquí más que exactamente cuánto recomendar, pues es que depende mucho de las calorías del paciente y como del diagnóstico que dieron, ¿no? Él daba un diagnóstico, pero sí creo que va en función primero, si es paciente bariátrico, cubrir la proteína, ver el carbohidrato y la diferencia, moverla de acuerdo a la cantidad de lípidos que necesite el paciente. Perfecto, maestro. Muchas gracias por su respuesta. Le leo la siguiente pregunta. ¿Qué recomienda para un paciente con manga gástrica para proteger su microbiota? Ay, muy buen punto y muy buena pregunta. Y se me olvidó comentarles. Ya ahora también mandamos probióticos. Como parte de la suplementación que mandamos, miren, aquí hay algo que tenemos que poner sobre la mesa. El paciente que entra a cirugía, muchos de ellos te hacen referencia a que se quieren operar porque quieren dejar de tomar las N cantidad de pastillas que tomaban, que para su presión, que para su glucosa, que es para, entonces te empiezan a decir, yo me quiero quitar todo esto, y tú me dices que me tome el suplemento, la proteína, entonces te dicen, ¿de qué sirve que me haga la cirugía si voy a seguir tomando algo, ¿no? Entonces, en esta parte sí hay que ser cuidadosos. Yo sí les digo que es algo totalmente diferente. No es lo mismo tomar un medicamento que tomar un suplemento que me ayude a estar bien corporalmente, pero ya no por enfermedad, sino para justamente tener lo necesario para que él siga sano. Y en ese punto le podemos agregar, fíjense, podemos agregar omega 3 también como parte de la suplementación y probióticos. Específicamente cuáles, no, yo siempre los mando a, sobre todo si tienen alguna credencial de Costco, de Sam's, ahí venden, porque son caros, ustedes saben, todos los probióticos son caros, ¿no? Apenas me dieron la marca de uno y lo chequé y sí carísimo, y te dura muy poquito. Entonces, yo siempre les recomiendo, vayan a Costco, a Sam's, pregunten, ¿no? ¿Qué probióticos tienen? Vienen diferentes cepas y tómense una o dos cápsulas diarias y eso les va a ayudar muchísimo a restablecer su microbiota intestinal. Entonces, esa es una muy buena pregunta. Sí creo que es importante suplementar con probióticos. Específicamente no les doy una marca, simplemente que ellos la busquen y no enfocarse a una sola, ¿no? A una sola cepa, vamos, sino que busquen un complemento de varios.